En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, estamos a viernes, terminamos la semana y cuántas informaciones durante toda esta semana, pero nada como la perla soltada ayer por Rosamalia Pilarte, sí, la diputada esa a la que se le cuestiona la dudosa procedencia de cerca de 4.000 millones, que dice que ganó en buena lid y que ha pasado desde estar vinculada al negocio de la avicultura, pero luego, bueno, está imputada porque no todo el mundo puede acumular en el corto plazo 4.000 millones de pesos. La señora anunció ayer con bombos y platillos, la señora Pilarte, que se va a retirar de la política. Y yo, nada más así como para introducirnos, aunque me gustaría hacer un programa más tranquilo en el día de hoy, quiero preguntar, señores, si mucho más allá de esas imputaciones de 4.000 millones de dudosa procedencia de la señora Pilarte como legisladora, ¿cuáles han sido los aportes de esta señora y de muchos otros más a la política? Con esto, señores, iniciamos el día de hoy y por supuesto lo iniciamos también ayer con el caso de la barcaza, la Car Power Ship, la empresa, las barcazas turcas que por encima de todas las protestas de esas comunidades instalaron ahí la gente del sector eléctrico y ayer hubo un derrame que ellos dicen que es de lodo, pero que los comunitarios han mostrado y dicen que no lo es. Y mientras vamos y venimos con el tema de las barcazas, bueno, la gente de ese sector, que además se molesta cuando una hace algunos planteamientos, consideraciones y señalamientos, lo lamento mucho, señor Antonio Almonte, pero es lo que nos toca, era lo que hacía cuando ustedes de la oposición, las críticas eran bastante duras y muy fundamentadas, y estábamos de acuerdo, y siempre estuvo de acuerdo con los planteamientos que hacíamos desde los diferentes medios de comunicación respecto a la crítica de ese mismo, del sector eléctrico, pero de la pasada administración. Las cosas quieren verse desde el cristal y desde la posición que en el poder se tenga. Y lamentablemente, ustedes, los que van a administrar, los que tienen esa responsabilidad, los que están como funcionarios en uno u otro gobierno, pueden defender sus posiciones dependiendo de cuándo estén, y eso, bueno, aunque no es lo correcto éticamente, se ha normalizado. Ahora, no me pida que yo sea incoherente con las críticas que he tenido desde siempre al sector eléctrico, que no solo ha sido en esta administración, ni siquiera en la administración de los últimos 8 años de Danilo Medina o en los 12 de Leonel Fernández. No, viene de mucho más atrás, porque ha sido una calamidad histórica con este problema que, como siempre utilizo el término para los traficantes de la crisis, lo correcto y lo mejor es que eso se mantenga en esas condiciones. Ahora, de que usted quiera convencerse a sí mismo de la eficiencia que se ha tenido en el sector, en la que en declaraciones la semana pasada lo veía hablar incluso de la eficiencia empresarial, que sí, dice que es clave para el despegue de las empresas distribuidoras de energía. Y eso me remonta evidentemente a lo que usted decía con aquellos 10 puntos que fue la tranca para que en la pasada administración no se aprobara el pacto eléctrico, y hacía referencias bastante claras que tenían que ver con cómo se subsanarían las cosas desde las empresas distribuidoras de electricidad. Y ahora tenemos que ver ese rezago histórico de las empresas distribuidoras de energía, que son las que impulsan el sector eléctrico dominicano, que parece ser que según su lógica tiene que seguir apostando a la gestión empresarial eficiente, y eso lo decía usted en una ponencia la semana pasada. Bueno, pues yo me quiero montar precisamente en datos que son los mismos que publica el sector eléctrico cuando
se habla de los avances conseguidos, tengo que, por supuesto, recordar lo que ha pasado con el tema de las pérdidas totales de las empresas distribuidoras de electricidad. Por ejemplo, en los primeros 5 meses de este año 2023, que fue 40%, cuando en el 19 fue menos del 30%. Y no lo estoy diciendo yo, que no soy una experta en el tema eléctrico, pero sí en hacer confrontaciones de las cifras que ustedes mismos publican y que mucho más allá de lo que puedan decir, bueno, pues los datos de la realidad se le enrostran en la cara. El aumento de los empleados de las distribuidoras, de la que tiene usted mucha razón, la distribuidora es un punto fundamental para que aquí pueda estabilizarse el sector eléctrico junto a las generadoras, pero el aumento de los empleados, por ejemplo, en las distribuidoras de 7.500 en octubre de 2021 a 8.049 en oposición, bueno, usted decía antes que debían ser 1.800 y que no había ninguna razón para que eso pudiera aumentar de 1.800. El aumento en los gastos operativos de las empresas distribuidoras, vuelvo y repito, según datos oficiales publicados por ustedes mismos, de 407 millones de dólares anuales en el 2021 a 450, cuando en oposición usted decía que debían ser de 121 millones de dólares anuales. Evidentemente que ahí hay elementos, ¿no?, que han fallado. Cierto que ha habido una situación adversa en algún momento, pero bueno, yo creo que ya a 3 años de tiempo, yo creo que, y con las iniciativas anunciadas y sobre todo con la negación de la realidad que ocurre, eso es un dato que ha debido cambiar. El subsidio eléctrico récord de 1.800 millones de dólares en el 2022, que luce va a ser superado en este año 2023 a pesar de la reducción importante de los precios de los combustibles usados en generación térmica, y estamos hablando de carbón, estamos hablando de gas natural, estamos hablando de petróleo. ¿Cuál es la justificación entonces para esto? Esos son los datos que se confrontan con lo que son los planteamientos de los empresarios del sector eléctrico. Pero además, la disminución significativa de la inversión anual en programas y en proyectos de un tema que fue fundamental, y yo creo que era el número 2 de ese Nuevo Testamento con el que usted andaba para justificar que no se aprobara el pacto eléctrico entonces. Y era correcto, era perfectamente correcto. Lo que pasa que después se legitimó cuando entonces tocó a usted y a la gestión del nuevo gobierno apresuradamente aprobar ese pacto eléctrico, que el propio presidente cuando lo anunciaba hablaba de sus falencias y decía que había muchas cosas que tenían que corregirse, y estamos de acuerdo. Qué bueno que lo admitiera el propio presidente Luis Abinader, pero ahora no traten de convencernos de lo contrario. Esa disminución significativa de la inversión anual en programas y en proyectos de reducción de las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad a menos de 130 millones de dólares anuales, cuando la promesa que está ahí, y ustedes lo pueden googlear, del programa de gobierno del PRM era de menos de 170 millones de dólares anuales, en los que usted era precisamente el asesor. La compra de materiales, un olvido y un lapsus que nos ha salido bastante costoso para la operatividad diaria de las empresas distribuidoras, algo que tenía que programarse, algo que tenía que estar debidamente estipulado en una gestión, ¿verdad?, donde hay orden. Y bueno, esa compra de materiales para la operatividad de las empresas distribuidoras, como el tema de los cables, el tema de los contadores, el tema de los transformadores, con lo que justifican algunas situaciones de interrupciones eléctricas en muchos sectores, es una situación que ha reconocido públicamente tanto el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad como el actual administrador de este, por ejemplo, que habla y que dice, y de las más cuestionadas y también de las más débiles de que habla de que son las principales causas de ese incremento de los apagones, que no pueden ocultar, que no pueden negar, y que tienen un estado
de irritabilidad y de desesperación a una parte importante de la sociedad que ya se ha transformado en protestas callejeras, en protestas en las calles con la quema de neumáticos, como ocurrió en el día de ayer, no solamente en la autopista de San Isidro, también en la avenida 25 de febrero y en la hípica, porque la gente está hasta el hartazgo, sin entrar en los detalles de estos planteamientos que se habían hecho antes y que ahora se han superado para peor. Eso es un detonante bastante peligroso, definitivamente, para la repostulación del presidente Luis Abinader, que como grito de guerra, por supuesto, se ha montado en la plataforma de la transparencia y de la honestidad. Bueno, lo cierto es que han pasado 3 años ya de esta gestión y ¿qué ha tenido que enfrentar? ¿Y qué fue lo único que nos dejó el tema del pacto eléctrico? Unas facturas bastante caras, muy caras, y por supuesto que se expresa ahora con el tema de la irritación de una sociedad. Y mientras tanto, desde ese sector, la respuesta es realizar un media tours para tratar de justificar todo este proceso de muerte eléctrica. Y aquí lo que corresponde es que se modifique o que se cambie la realidad que padece día a día los ciudadanos y las ciudadanas, gran parte de la población que ha sido sometida a grandes tandas de apagones que no se pueden justificar y que no se pueden defender. Evidentemente que esto tiene que generar algún nivel de preocupación, de nerviosismo, pero sobre todo de preocupación en el gobierno, porque la verdad que si un nudo gordiano ha tenido esta gestión del presidente Luis Abinader, ha sido con el tema eléctrico, ha sido con los apagones, con las facturas caras, con las empresas distribuidoras y la falta de equipos, con la falta de reducción de las pérdidas y, por supuesto, esto en medio de una campaña electoral, con unas elecciones que está a la vuelta de la esquina, son apenas 7 meses, señores, no se resuelve nada más que con un media tours para tratar de justificar y opacar los hechos de la realidad que ya han salido de la simple queja a las manifestaciones callejeras. Gracias, Farmacia GBC, muchísimas gracias por el acompañamiento siempre y el apoyo que nos da para que esta transmisión sea posible. Denle like, señores, eso toca y corresponde a todos ustedes. Denle like, vamos a ver si avanzamos. Recordarle que estamos trabajando para salir ahora a partir de las 6 de la mañana en vivo para que podamos hacer una interacción más directa. En vivo, a partir de las 6 de la mañana, estamos creando todas las condiciones para hacer esa transmisión y que esta plataforma provoque esa cercanía en esta complicidad que hacemos desde hace ya un buen tiempo. Vamos a darle like, vamos a invitar a que otras personas se suscriban, a correr la voz también. Y por supuesto, los que no se han suscrito, háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Muy buen fin de semana para todos y todas. ¡Qué calor!